La línea con la doctora Carla López, quien es egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala como médico general, residencia de medicina interna en el San Juan de Dios, donde fue jefe de residentes, realizó oncología médica en el Instituto de Nutrición Salvador Subirán, que concluyó en el 2014 y actualmente es jefe de oncología médica del San Juan de Dios. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, gracias por la invitación. Creo que resumir inmunoterapia de primera línea en 15 minutos es bastante complejo. No voy a abarcar todos los estudios, por supuesto, porque sería una data muy larga. Entonces voy a partir de iniciar y recalcar la importancia del abordaje diagnóstico y molecular. Sabemos que la mayor importancia que debemos de hacer al cuidar de un paciente con cáncer de pulmón avanzado es hacer el testeo molecular. ¿Por qué? Porque a partir de esto viene cómo vamos a abordar de forma médica el tratamiento del paciente. Si tenemos mutaciones en GPR, ALK, ROS1, BRAF, todos estos paneles negativos, pero tenemos un PDL1 positivo, este puede ser positivo y de aquí parte al tipo de medicamento molecular que podemos utilizar en este tipo de pacientes, porque como vamos a ver más adelante, el beneficio es sumamente importante. De hecho, la inmunoterapia surgió al inicio, en los primeros estudios, como un rescate a pacientes que habían progresado a un tratamiento de quimioterapia en primera línea. Estos estudios no los voy a mostrar, pero por ejemplo está el estudio BOW, que es un estudio fase 3, en donde comparaban inmunoterapia de solizumab contra docetaxel, donde vimos el beneficio impactante de la inmunoterapia contra de una monodroga, en este caso docetaxel. ¿Qué dicen las guías actualmente? Que si tenemos un paciente con un cáncer de pulmón avanzado o adenocarcinoma con mutaciones negativas y PDL1 positivo, si este PDL1 es mayor del 50%, podemos utilizar monodrogas como pembrolizumab, atezolizumab, cemiplimab. Sin embargo, si nuestro paciente tiene una alta expresión de PDL1, si tiene una alta expresión de PDL1, actualmente la indicación es utilizar un triplete de medicamentos. Es decir, tenemos que combinar inmunoterapia con quimioterapia y posteriormente valorar la opción de inmunoterapia más mantenimiento. Esto es lo que deberíamos de hacer en este tipo de pacientes como primera línea. Obviamente las toxicidades sí pueden elevarse, los estudios demuestran que las toxicidades son muy manejables, pero en nuestra situación los costos vienen siendo un poquito dificultosos. ¿Cuáles son otras opciones de tratamiento que podríamos utilizar? Es pembrolizumab con pemetrexed, eso con bevacizumab, nivolumab y ipilimumab, y cemiplimab con pemetrexed, que es de lo que vamos a hablar específicamente. Entonces, traté de hacer un resumen, básicamente, partiendo de los primeros estudios, como les digo, inmunoterapia en primera línea, primero se comparó con quimioterapia. Vemos que los primeros estudios, como el KINOM 024, se basa en los KINOM, se basan básicamente en pembrolizumab, y los CheckMate se basan en nivolumab. Vemos cómo aquí la inmunoterapia versus la quimioterapia tiene un impacto tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global, así como las tasas de respuesta llegan a ser el doble. Vemos como el pembrolizumab tiene una tasa de respuesta del 44% contra el 27% en el caso de quimioterapia, y vemos como el hazard ratio de supervivencia global es de 0.60 a favor de inmunoterapia. Quería traerles esta diapositiva del KINOM 024, en donde específicamente vemos el beneficio del pembrolizumab versus como monodroga versus contra quimioterapia, esto en pacientes en primera línea. ¿Qué ganamos o qué vemos específicamente en estos ensayos iniciales donde vemos el beneficio de la inmunoterapia como primera línea de tratamiento como monodroga versus quimioterapia sola? Que si vemos, por ejemplo, en el CheckMate 26, en donde estamos comparando nivolumab contra quimioterapia, vemos que, o que aprendimos, es que a mayor carga tumoral, es decir, a mayor expresión de PDL1, vemos que la inmunoterapia va ganando mayores tasas de respuesta y que se traduce en mayor supervivencia global y supervivencia libre de progresión.
Por ejemplo, en el Checkmate 26 vemos cómo los pacientes con alta carga de expresión de PDL1, que es de mayor de 50% de expresión, tienen una supervivencia libre de progresión del 9.7 contra 5 meses versus quimioterapia. Sin embargo, cuando tiene esta carga tumoral, que es menor del 50% de expresión de PDL1, vemos que pareciera no tener tanto impacto el uso de monoterapia como monodroga con inmunoterapia. Sabiendo que la inmunoterapia sí tiene mayor beneficio versus quimioterapia, entonces ahora partimos que lo indicado es dar inmunoterapia como primera línea de tratamiento. Pero ya sabemos diferenciar entre pacientes que tienen una alta expresión del PDL1 versus pacientes con una baja expresión del PDL1, porque las tasas de respuesta, la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión no van a ser las mismas. Traigo estos 3 estudios pivotales en donde demuestra que a mayor expresión de PDL1, mayor beneficio para los pacientes. KEYNOTE 024 era un estudio que comparaba pembrolizumab con quimioterapia versus quimioterapia sola, el PowerLoad comparaba cemiplimab contra quimioterapia, y el Power 110 es un estudio que también traía mayor expresión de PDL1, específicamente mayor carga tumoral, en donde se utiliza o se comparaba pembrolizumab contra quimioterapia. Vemos cómo las tasas de respuesta en pacientes con alta expresión de PDL1, utilizando inmunoterapia como monodroga, llegan a oscilar entre 68 y 46%. Vemos cómo la supervivencia libre de progresión puede oscilar entre 8 y 10 meses versus quimioterapia, y cómo la supervivencia global puede oscilar entre los 20.2 meses, 26.3 meses con pembrolizumab, versus quimioterapia sola, en donde las supervivencias, utilizando dupletes de taxanos, generalmente oscilan entre 13 y 14 meses. Vemos cómo las curvas en el KEYNOTE 024, cómo se separan con un hazard ratio de 0.50 y una P estadísticamente significativa a favor de pembrolizumab. Es importante recordar que la FDA tiene aprobado pembrolizumab como primera línea de tratamiento independiente de la expresión de PDL1, de los niveles de expresión de PDL1. Sin embargo, en el PowerLoad también vemos cómo las curvas se separan a favor de utilizar cemiplimab versus quimioterapia sola con una hazard ratio de 0.57 y una P estadísticamente significativa. En el Power 110, en donde comparamos a trastuzumab contra quimioterapia, vemos obviamente cuál es el beneficio de utilizar inmunoterapia, en donde las curvas obviamente se separan en favor de inmunoterapia, con unas tasas de supervivencia de 64 meses a un año versus 50 meses, con un hazard ratio de 59 y una P estadísticamente significativa. En este Power 150 teníamos un seguimiento medio en este momento de 15.7 meses. Entonces, con esto vemos que a mayor expresión, mayor carga tumoral, mayor expresión de PDL1, mejores tasas de respuesta, que conllevan mejor supervivencia libre de progresión y mejor supervivencia global. Entonces, si ya tenemos una primera línea de tratamiento donde la inmunoterapia es mucho mejor, venimos y tratamos de buscar mejores beneficios, mejores tasas de respuesta, y entonces pasamos a las combinaciones, inmunoterapia más quimioterapia. Si ya teníamos demostrado un beneficio de casi el doble de supervivencia, entonces, ¿qué pasa con la inmunoterapia? Si se combina con o no quimioterapia. Para esto tenemos los 3 estudios principales, el Power 130, en donde evalúa trastuzumab, el KEYNOTE 047, que evalúa pembrolizumab, y el Checkmate 9LA, en donde utilizan nivolumab más ipilimumab. En el primer estudio, en el IMpower, utilizaban quimioterapia con atezolizumab versus quimioterapia únicamente placebo. El objetivo principal de este estudio era la supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Vemos cómo las tasas de respuesta en combinación son mayores a favor de la inmunoterapia con quimioterapia, 49% contra 31%, y cómo la supervivencia global específicamente aumenta 5 meses, 18.6 versus 13.9 meses.
y también vemos mejoría en supervivencia libre de progresión, 7 meses contra 5.5 meses, con un hazard ratio de 0.74 y una P estadísticamente significativa. Con respecto al Keynote 407, aquí vemos la combinación de quimioterapia con pembrolizumab versus quimioterapia sola. El objetivo principal siempre viene siendo supervivencia global y supervivencia libre de progresión. Y vemos cómo en pembrolizumab generalmente las tasas de respuesta se duplican. 60% contra 32% a favor de, obviamente, pembrolizumab. Hubo mayor beneficio de supervivencia libre de progresión, 20.4 con los 4.8, con un hazard ratio de 0.56 y una P estadísticamente significativa. Y vemos otra vez la mejoría de aproximadamente 5 meses más de supervivencia a favor de utilizar la combinación de inmunoterapia, en este caso pembrolizumab con quimioterapia, con un hazard ratio de 0.64 y una P estadísticamente significativa. En el Checkmate 9LA, generalmente lo que se hacía era utilizar 2 ciclos de quimioterapia, utilizando nivolumab más ipilimumab, y posteriormente continuábamos con la combinación de inmunoterapia versus quimioterapia sola. Aquí también vemos cómo las tasas de respuesta se duplican, 43% versus 28%, la supervivencia libre de progresión significativamente mayor a favor de inmunoterapia doble, obviamente utilizando 2 ciclos de quimioterapia, de 14 meses contra casi 9 meses en el brazo de la quimioterapia, con un hazard ratio de 0.66, y vemos cómo la supervivencia también tiene una mejoría de aproximadamente 5 meses. 15.8 meses a favor de la combinación versus 11 meses con quimioterapia. Vemos las curvas. Empezamos con el Power 130, en donde el beneficio de supervivencia global, como lo dije anteriormente, es a favor de la combinación de quimioterapia e inmunoterapia con un hazard ratio de 0.79, y este beneficio también sostiene supervivencia libre de progresión. Recuerden que este estudio sí tenía como objetivo principal tanto la supervivencia libre de progresión como la supervivencia global. Y aquí vemos cómo la combinación obviamente tiene mejoría con un hazard ratio de 0.64%. El mayor beneficio lo vimos con Keynote 047, en donde utilizamos pembrolizumab más la combinación de quimioterapias. La quimioterapia generalmente es el duplete basado en platinos, puede ser nab-paclitaxel, y en donde vemos la diferencia en las curvas a favor de la combinación con pembrolizumab, con un hazard ratio de 0.64, una estadísticamente significativa, y el mismo impacto tiene en supervivencia libre de progresión a favor de la combinación de inmunoterapia, en este caso pembrolizumab, en combinación con quimioterapia. Esto con un hazard ratio de 0.56 y un P estadísticamente significativa. Si vemos, generalmente los datos parecieran ser mejores con pembrolizumab en combinación con quimioterapia. En el Checkmate MLA2, este es generalmente pues a 2 años de seguimiento. En este estudio utilizábamos la combinación de 2 inmunoterapias, ipilimumab más nivolumab, con 2 ciclos de quimioterapia. Con esto también vimos una mejoría tanto en la supervivencia global, 15.8 meses versus en la quimioterapia sola, 11 meses, con un hazard ratio de 0.72. Vemos cómo las curvas obviamente se separan a favor de la inmunoterapia, como duplete más quimioterapia, tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión, en donde la supervivencia libre de progresión media fue de aproximadamente 14 meses contra 8 meses versus quimioterapia, con un hazard ratio de 0.66 a favor de la combinación. Esto también lo vemos y generalmente lo que tratamos, esta gráfica es específicamente para los pacientes que tienen una alta expresión de PDL1. Entonces vemos que mientras más expresión de PDL1, es decir, mayor del 50%, vemos cómo la combinación de quimioterapia más inmunoterapia generalmente es estadísticamente significativa a favor de la combinación, pero para eso sí necesitamos saber los niveles de expresión de PDL1. Aquí vemos una supervivencia media de casi 19 meses a favor de la combinación versus 13 meses en utilizar quimioterapia.
Alguien podría decir, sí, ¿qué pasa con la toxicidad? Generalmente se ha visto, o estos estudios demostraron que las toxicidades son manejables, que la inmunoterapia no aumenta el riesgo de mayores eventos adversos grado 3 o 4, sino si uno los detecta aproximadamente en grado 1 o grado 2 son suficientemente manejables, y la mayor parte de estos estudios tienen estudios de calidad de vida, en los cuales obviamente estos favorecen el utilizar la inmunoterapia. Entonces, como hemos visto, la inmunoterapia ha revolucionado completamente el tratamiento de los pacientes con adenocarcinoma etapa clínica 4, con marcadores completamente ALK y FPR negativos, sin embargo, con una expresión de PDL1. La mayor parte de ellos, principalmente los que utilizan los KEYNOTE, donde utilizamos pembrolizumab, con una expresión arriba del 1%, vemos beneficio tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión, con adecuadas tasas de respuesta, y como les digo, las toxicidades de grado 3 o 4 generalmente no son distintas cuando lo comparamos con quimioterapia. Podemos ver el KEYNOTE 024, las toxicidades de grado 3 o 4 eran 27 contra 53, 53 de quimioterapia, y las toxicidades inmunes realmente son manejables adecuadamente cuando se detectan de una forma temprana. Todos estos estudios son fase 3 y todos nos han demostrado el beneficio de utilizar inmunoterapia combinada específicamente como primera línea de tratamiento. Si ya teníamos un beneficio en combinar quimioterapia, ahora lo que deseábamos era, bueno, terminamos los ciclos, 35 ciclos, generalmente en pembrolizumab. ¿Qué pasaba después? Dejábamos en vigilante a nuestro paciente, que esperábamos a que progresara. Entonces están los estudios del KEYNOTE 189 y el Power 150, en donde lo que trataban de demostrar era el beneficio de darle mantenimiento a estos tipos de pacientes. Utilizaban en el KEYNOTE 189 pembrolizumab con quimioterapia y posteriormente daban mantenimiento de pembrolizumab con pemetrexed. El objetivo principal de este estudio era supervivencia global con supervivencia libre de progresión. Vemos cómo la tasa de respuesta es sumamente mayor a favor del triplete, 47.6% contra 19%, como la supervivencia libre de progresión es mayor, es el doble, 8.8 meses contra 5 meses de supervivencia en quimioterapia, esto con un hazard de 0.52 y una P estadísticamente significativa, y la supervivencia global es casi 22 meses contra 10 meses en quimioterapia, con un hazard de 0.49 y una P estadísticamente significativa. Por su parte, en el Power 150, en donde se utilizaba atezolizumab con quimioterapia y utilizando mantenimiento con atezolizumab más bevacizumab, el objetivo principal de este estudio era supervivencia libre de progresión. Las tasas de respuesta siempre fueron a favor del triplete, 62% contra 48%. Vemos cómo se duplica la supervivencia libre de progresión, 11 meses contra 6 meses, con un hazard de 0.52 y una P estadísticamente significativa. Y en supervivencia global vemos que son casi 20 meses, muy similar al pembrolizumab, contra 14 meses únicamente con quimioterapia, y siempre a favor de utilizar el triplete. Como les digo, las toxicidades sí son manejables, no incrementan, y en todos estos estudios siempre se llevan estudios de calidad de vida en donde siempre se favorece el utilizar inmunoterapia. No deteriora la calidad de vida de los pacientes, y las toxicidades como neutropenia no se ven incrementadas o mayores que utilizar únicamente quimioterapia. Las curvas principalmente del KEYNOTE 189 quería traerlas a colación porque en esta primera gráfica es indicación de tratamiento. Todos los pacientes, independientemente de la expresión de PDL1. Vemos cómo la curva en supervivencia global está a favor de pembrolizumab en conjunto con quimioterapia y terapia de mantenimiento. La supervivencia de 22 meses contra 10 meses con hazard de 0.56. Y en los análisis de subgrupo, que es lo interesante, es, por ejemplo, los pacientes que tienen esta supervivencia libre de progresión, también a favor de pembrolizumab con quimioterapia y terapia de mantenimiento. Vemos como la curva de pembrolizumab es de 9 meses de supervivencia libre de progresión contra 5 meses en quimioterapia con un hazard de 0.49.
Ahora sí, es lo que traía también a colación es a cuanto más expresión de PDL1 tenemos, obviamente esto mejora la supervivencia global. Vemos como si un paciente tiene una expresión mayor del 50%, utilizar este triplete de con pembrolizumab, tenemos una supervivencia media de 27 meses, casi 30 meses, contra 10 meses de quimioterapia, con un hazard ratio de 0.59. Interesantemente, este beneficio de utilizar pembrolizumab y terapia de mantenimiento también se mantiene con pacientes con expresión menor del 50%. En esta gráfica, el PDL1 estaba entre 1 y 49% de expresión, pero vemos cómo la curva siempre está a favor del triplete. 21, casi 22 meses de supervivencia global en el brazo de inmunoterapia con pembrolizumab, contra 12 meses en el brazo de quimioterapia únicamente con un hazard ratio de 0.66. Y es muy importante saber que a pesar de que los pacientes expresan bajos niveles de PDL1, en este caso se define como menos del 1%, el beneficio continúa a favor de pembrolizumab, 17 meses contra 10 meses en el brazo de la quimioterapia, con un hazard ratio de 0.51. ¿Qué pasó con el mantenimiento de bevacizumab con atezolizumab? Esto en el IMpower 150. Vemos también, como les había comentado, aquí el objetivo principal era la supervivencia libre de progresión. Vemos cómo el triplete está a favor del mantenimiento y utilizar inmunoterapia. 8.3 meses a favor de atezolizumab y el mantenimiento con bevacizumab versus quimioterapia sola, con un hazard de 0.62, con una P estadísticamente significativa. Entonces, ¿qué podemos llevar con toda esta información? Vemos cómo la supervivencia global también se mantiene, ¿verdad? A los 2 años, 43% contra 33%, siempre con una P estadísticamente significativa y un hazard de 0.78. Entonces, ¿qué vemos con toda esta información? Que a los pacientes que tienen un status performance adecuado entre 0 y 2 y con una carga alta de PDL1, una carga mutacional, pues el tratamiento de primera línea debería de ser un triplete. Pembrolizumab, atezolizumab, inmunoterapia combinado con quimioterapia y agregar mantenimiento con inmunoterapia, ya sea pembrolizumab con pemetrexed o mantenimiento de atezolizumab con bevacizumab. Otras opciones de tratamiento es utilizar pembrolizumab, pemetrexed, atezo con beva, nivolumab con ipilimumab y semetimab con pemetrexed. Esto sería lo que deberíamos, o idealmente, sería lo que deberíamos ofrecerle a nuestros pacientes. Obviamente es importante determinar bien qué tipo de paciente se beneficia de este triplete, que el ECOG obviamente esté entre 0 y 1, que el paciente no tenga contraindicación para inmunoterapia y que pueda tolerar las toxicidades que la quimioterapia con esto conlleva. Si vemos que tenemos una alta carga tumoral, que nuestro paciente tiene un ECOG aproximadamente entre 2, podemos utilizar monodrogas con los estudios que les presenté, porque el beneficio también es sumamente importante, sobre todo con la expresión de PDL1 de arriba del 50%. Pero ahí es importante volver a recalcar que la expresión o el nivel de expresión sí es importante conocerlo desde un inicio. ¿Por qué? Porque aquí podríamos ofrecerle a nuestro paciente monoterapia con monodrogas, pembrolizumab, atezo o cemiplimab. ¿Qué pasa con los pacientes con un ECOG arriba de 2 y con un PDL1 menor del 50%? Generalmente las guías dicen que probablemente se beneficien con quimioterapia como dupletes o monoterapias, y los pacientes obviamente que tienen un ECOG de 3 o más, lo adecuado en ellos pues obviamente son mejores cuidados de soporte. Solo quería traerles como conclusiones la combinación de inmunoterapia, o sea, el triplete, inmuno, quimio más mantenimiento. Actualmente es la primera línea de tratamiento, tanto en las guías de ESMO como en SSN. ¿Por qué? Porque hemos visto mayores tasas de respuesta y porque esto impacta tanto en la supervivencia global como en la supervivencia libre de progresión con toxicidades que son aceptadas. ¿Cuáles son las indicaciones de este triplete? Como les digo, PDL1 una expresión arriba del 50%, que no tenga ninguna contraindicación de inmunoterapia y que el status performance se encuentre entre 0 y 1.
¿Qué pasa con los pacientes con baja carga de expresión de PDL1? Es decir, aquellos que tienen menos del 50%, en donde generalmente quisiéramos darle como una primera línea de tratamiento de inmunoterapia y no exponerlo específicamente a una quimioterapia. Tenemos estos dos estudios, KINOV 042, CheckMate 026. En el KINOV 042 comparaban pembrolizumab contra quimioterapia. El objetivo principal era supervivencia global contra supervivencia libre de progresión. Se demostró cierto beneficio a favor de la monodroga, que vean que no es mayor el beneficio, 7 contra 6 meses, con un hazard ratio de 1.07. Tanto en supervivencia libre de progresión y la supervivencia global fue 16 contra 8 meses, que son beneficios numéricos, probablemente no estadísticamente significativos, y con el CheckMate 026, en donde trataban de demostrar el beneficio de nivolumab contra docetaxel como monodroga, el objetivo principal era la supervivencia libre de progresión. Vemos cómo la supervivencia libre de progresión no es mayor a favor de la inmunoterapia. Aquí fueron 4 meses contra 5.9 meses a favor de la quimioterapia con un hazard de 1.1, y la supervivencia global pues es un mes de la diferencia, con un hazard ratio de 1.02. Entonces, vemos cómo las curvas son generalmente pues iguales, no se separan, ni utilizando pembrolizumab en el KINOV 042, ni tampoco lo demostró nivolumab. Entonces, podemos concluir que la monodroga probablemente no sea un tratamiento adecuado de primera línea en aquellos pacientes con niveles de expresión de PDL1 menores del 50%. ¿Por qué? Porque no demostraron un beneficio en supervivencia libre de progresión. Al parecer, la supervivencia global es muy similar utilizando quimioterapia. Lastimosamente, quisiéramos aquí estudios que compararan biomarcadores en pacientes particulares, pacientes fumadores, no fumadores, ¿verdad? En donde pareciera tener mayor beneficio en los pacientes fumadores. Sin embargo, vemos que tal vez a favor de la inmunoterapia es el perfil de seguridad y la calidad de vida que debemos darle a nuestros pacientes. Si bien no es que tengamos un beneficio de utilizar fleches o combinaciones, pues sí tenemos beneficio con una monodroga que va a ser tolerable para el paciente, que sí le va a dar cierto nivel de supervivencia global. Generalmente los estudios en los que se utiliza tesolizumab incluyen a pacientes que tienen ALK y EGFR positivos y incluso hasta 2. Y concluir que la FDA sí aprueba pembrolizumab, la aprobación está como categoría 1, independiente de la expresión de los niveles de PDL1. Gracias.